Dios te bendiga. Te habla Jason Duarte del Ministerio Un Alma para Cristo. Y esto es una nueva entrega de Teología Universal. Hoy tenemos un tema bastante peculiar que yo quiero compartir con todos ustedes. Es más que un honor y un placer para mí estar compartiendo nuevamente en esta nueva edición de Teología Universal. Hoy tenemos un tema que se llama el fin de lo fragmentario. ¿Qué es esto, el fin de lo fragmentario? Usted puede preguntarse. ¿En qué me puede ayudar eso en mi vida como cristiano? ¿Por qué me debe interesar este tema? Estas son incógnitas que hoy le vamos a dar respuesta. Y usted verá lo interesante que es este tema. Bienvenidos. Bueno, pasemos entonces a estudiar. Miren esto. Para nosotros hacer una poderosa exégesis acerca del contexto en que se escribió esto, acerca del fin de lo fragmentario, tenemos que ir a la carta de Hebreo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Pasemos a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este comentario no es original nuestro. Este comentario es del doctor William Barclay, que más abajo le voy a dejar su obra completa, todo, para que usted pueda observarlo y pueda buscarlo e investigar sobre él. Él comentó el Nuevo Testamento completo y nosotros hemos extraído una enseñanza a partir de lo que él enseña en Hebreo capítulo 1. Creyentes, lo primero que tenemos que saber es que este pasaje o la carta completa de Hebreo a manera de introducción se ha escrito en el más sonoro griego de todo el Nuevo Testamento. Y aquí donde leímos, el autor expresa y aporta todos los recursos que tenía la flexible lengua griega para poder hablar de este tema. Así que nos vamos a adentrar en algo muy interesante, porque este hombre pone todos los recursos que tenía a su disposición en el idioma para expresar esa idea que él quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. El autor de Hebreo aquí sabía que como él iba a hablar de la suprema revelación que ha tenido Dios a la humanidad, es decir, la persona de Jesucristo, él debía de tener un lenguaje propio y adecuado que llenara todas las expectativas de sus lectores para él poder transmitir la idea más pura y más sencilla posible. Y obligatoriamente, por el tipo de griego que tenía esta persona, es decir, por lo fino que era el griego, este hombre tuvo que hacer un curso de griego. Ahora bien, cuando él viene a los pies del Señor, él no hace eso a un lado. Es decir, su talento y su conocimiento, él no lo pone a un lado, sino que lo utiliza para servicio del Señor. Así nosotros muchas veces debemos de hacer. Utilizar eso que nosotros ya aprendimos quizás en el mundo, quizás a cantar, quizás a bailar, quizás a danzar, quizás a cualquier otra cosa, un conocimiento filosófico, un conocimiento científico, para usarlo para la gloria y la honra del Señor. La idea básica, hermanos, es que solo Jesús, oiga bien, solo Jesús es quien trae la obra completa y no trae solamente un fragmento, sino que trae la obra completa de Dios, y Él es quien nos capacita para poder entrar en la presencia del Señor. El autor de Hebreo hace algo muy importante y él dice, empieza su carta: Dios, habiendo hablado a nuestros padres en los tiempos pasados por los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Es decir, Dios en aquel tiempo utilizaba a los profetas para hablar a su pueblo, utilizaba a los profetas para comunicar un mensaje, pero en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Yo quiero que ustedes sepan que según los judíos, siempre los judíos han dividido la eternidad o el cosmos, el mundo, en dos partes, que están la era presente y la era del porvenir, situando el día del Señor justamente en el centro. De modo, para los judíos, la era presente es totalmente mala. Es donde sufrimos dolencia, es donde sufrimos todo tipo de cosas malas. Y la era por venir entonces es la era de oro del Señor,
donde Dios va a restaurar a su pueblo, donde Dios se va a encontrar con su pueblo. En el versículo 1 vemos algo muy importante. Hay una comparación entre los profetas que hablaron al pueblo en aquel tiempo y en el Hijo que hoy nos ha hablado a todos nosotros. Miren, la Biblia dice en Amós capítulo 3 versículo 7 de que Dios no hace nada sin consultarlo con sus hijos los profetas. De modo que aquí cuando dice que Dios había hablado a los profetas, sí, todo lo que Dios hacía, todo lo que Dios revelaba, se lo revelaba a ellos. Ahora bien, el revelar a Jesucristo, muchos judíos dicen de que eso estaba en la mente y en los consejos secretos del Señor, que Dios había de revelar a su pueblo ese paquete completo. Hay algo muy importante que debemos de señalar. Y usted puede preguntarse, ministro, pero usted ha mencionado ya a los profetas varias veces. Mas, sin embargo, yo no conozco una interpretación de lo que es un profeta. Un profeta no es alguien que tiene una doctrina diferente a la tuya, así un falso profeta como tú le llamarías, o un profeta. Un profeta, como nos han enseñado en la escuela bíblica, es alguien que habla de parte de Dios. Ahora bien, una definición que da William Barclay, por ejemplo, él dice, para Filón dijo, los profetas son los intérpretes del Dios que habla en lo secreto. Ahora, veámoslo de este modo. El profeta viene siendo una flauta y el Señor viene siendo quien toca la flauta. Es decir, Él manipula la flauta, el instrumento musical, para llevar una armonía, para llevar un mensaje. De modo que ese profeta es el representante, es el instrumento del Señor cuando Dios quiere hacer saber algo a la humanidad. Dios es un Dios de sabiduría y es un Dios de poder. Y Él sabe que su revelación nunca puede exceder la mente humana. Es decir, la revelación debe de poder ser entendida por los corazones y las mentes humanas. De modo que cada profeta que hablaba, cada profeta que llevaba algún mensaje del Señor, este profeta debía de ser lo suficientemente coherente para que las mentes y los corazones humanos también lo reconocieran. Ahora bien, Jesucristo no es la excepción. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo trae su mensaje, cuando Yahshua HaMashiach trae su mensaje, también debe de ser un mensaje que la mente humana pueda comprenderlo, que los corazones humanos podamos aceptarlo, que podamos amarlo a Él por su mensaje y por cómo Él es. Cosa la cual caracterizaban a los profetas. Número 1, los profetas siempre eran caracterizados por su idea. Por ejemplo, en el caso de Amós, Amós era un hombre que clamaba y que redarguía por la justicia social. En el caso de Isaías también, vemos que Isaías se encarga de mostrar la santidad de Dios. Por eso Isaías tiene un hombre de tantas revelaciones. Por eso Isaías es un hombre que vio prácticamente la gloria de Dios, que vio a Dios sentado así, un arcoíris por aquí. Es decir, vio la santidad del Señor. Y también tenemos uno de los casos bastante conocidos, que fue el profeta Osea. ¿Qué pasó con Osea? Osea, de su propia experiencia, oiga bien, de su propia experiencia, de que el Señor le dice, cásate con una mujer adúltera. Entonces cuando él se casa con la mujer adúltera y la mujer adultera, ¿qué pasa con él? Se siente mal, se siente contritado. Entonces el Señor le dice, ahora ve a Israel y dile que así mismo yo me siento. Es decir, esa idea lo que está reflejando es el poder perdonador de Dios. Es decir, aunque Israel fornicó con otros dioses, aunque Israel dejó al Señor, es decir, se fue, adulteró con otros dioses, el Señor aún así lo seguía amando y le perdonaba. Es decir, Osea está mostrando al Dios, es decir, a través de su propia experiencia, el poder perdonador del Señor. Cada uno de ellos, de su propia experiencia, mostraba el fragmento de la verdad que Dios quería transmitir a su pueblo. Pero con Jesús es muy diferente. Ya Jesús no trae un mensaje que es fragmentario, sino que es un paquete completo. Es decir, ya Él no está mostrando una parte de Dios, sino que Él está revelando a Dios completamente. De modo que el fin de los profetas, es decir, no de los profetas en sí, sino del mensaje segmentado, de los segmentarios, ya no es necesario.
¿Por qué? Porque con la persona de Jesucristo vino a hablarte de todos los temas al mismo tiempo. En vez de, por ejemplo, hablarte como sea, que te habló de un tema en particular, del perdón de Dios, o de Isaías, que te habló de la santidad del Señor, sino que Jesucristo te habla de la santidad, te habla del perdón. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Él es la verdad caminante, es la verdad en esencia. Número 2, y es que los profetas usaron palabras para transmitir. Pero también cuando ese método a ellos les fallaba, usaban la acción dramática. Sin embargo, con Jesucristo no fue de esa manera. De nuevo notamos que con Jesús era diferente. Jesús no solamente mostraba a Dios por lo que Él decía o por lo que Él hacía, sino por cómo Él era. Es decir, como Él era como persona, Él mostraba a Dios. Recordamos todos el episodio cuando le llevaron a una mujer adúltera, que la ley decía que había que apedrearla. Mas sin embargo, el comportamiento que el maestro mostró en ese momento, que se vio presionado tanto por el imperio romano en ese momento, como por la ley de Moisés, y la decisión sabia que este hombre tomó, y lo que este hombre se atrevió a decir, completamente mostró al Señor. Con Jesús, el fin de lo fragmentario ha llegado. La revelación de los profetas era grande, era multiforme, mas sin embargo con Jesús su revelación es perfecta, es completa. Hay algo que hay que aclarar muy importante. En una frase podríamos decirlo, y es que los profetas eran amigos de Dios, pero Jesús no era solamente amigo, Jesús era hijo de Dios. Los profetas captaron una parte de la mente de Dios. Sin embargo, Jesús era esa mente, Jesús era ese logo, Jesús era esa vida, esa palabra. Por eso lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. La palabra verbo ahí es logo. Es decir, Él era ese pensamiento ejecutado. Aquí hay algo muy importante que debemos de resaltar. Y es que el autor de Hebreos, según William Barclay, no está restando mérito ni quitando importancia a los profetas. Pero sí él está subrayando la supremacía del Hijo. Es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, él no está diciendo de que hay un final, sino que hay una continuidad. Pero que esa continuidad llega a su consumación en la persona de Jesucristo. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Es decir, en Jesucristo ya no necesitamos que un profeta no hable de amor. Ya no necesitamos que un profeta no hable de perdón, que un profeta no hable de juicio, porque Jesucristo engloba todo ese mensaje. Por eso es el fin de los fragmentarios. Es decir, ya no tiene que venir un profeta. Y con eso no estoy diciendo de que no creemos en el ministerio profético. Claro que sí. Ha sido un ministerio constituido por el Señor. Pero me refiero, claro, a profetas bíblicos. A esos grandes profetas que profetizaron y quedaron como testimonio para nosotros. De modo que los profetas ya para nosotros, es decir, ya un profeta no tiene que venir a hablarnos de algo porque ya lo tenemos todo englobado en el ser, en la persona más grande de la filosofía, en la verdadera esencia de la verdadera teología, en aquel hombre que ha pisado el horizonte del planeta, el hombre más grande que ha pasado alguna vez el horizonte de este planeta, y lo ha demostrado porque ha penetrado en la mayoría, casi en el 98-99% de toda la cultura humana. ¿Por qué? Por la elocuencia, por el poder de su mensaje. A manera de conclusión, amados seguidores de Jesucristo, lo que yo quiero enseñar en esta ocasión es que Jesucristo es esa revelación del Señor. Es ese paquete completo de ese mensaje poderoso, de esa elocuencia, de ese amor, de esa deidad que el Señor ha permitido observar en su persona. Así que el fin de lo fragmentario ha llegado, o ya llegó hace 2000 años, y tenemos ese paquete, ese mensaje completo. Recuerden, señores, esto es Teología Universal, la biblioteca espiritual. Síguenos en nuestras redes sociales para que puedan seguir nuestros proyectos. Nosotros vamos a seguir haciendo proyectos para todos ustedes, para educar al pueblo de Dios. Así que nos vemos en una nueva entrega. Bendiciones.